Llevábanle a enterrar, el féretro descubierto. Ay, no, ay de mí, ay, no, no, no. Y una tormenta de lágrimas sobre su tumba llovió. Adiós, paloma mía, adiós. Tuvieras tu cordura y me movieras a venganza, y no me conmoverías tanto como ahora. Cantad aquello de abajo, abajito, o la que decía, llamadle que está abajo. Oh, cuán acompasada va la letra. Robó un falso mayoral a la hija del patrón. No le falta sentido a esa canción. Traigo romero para los recuerdos. Recuerda, mi amor, recuerda. También traigo pensamientos para los que piensas. Lección es esta de locura. Pensamientos y recuerdos se entrelazan. Aquí os traigo hinojos, y para vos, aguileños, tengo, que también son para mí, podríamos llamarla hierba de la dominical gracia. Oh, esa ruda, tenéis que llevarla de modo distinto al mío. Mirad, una margarita. ¿Queréis violetas? Ay de mí, se marchitaron todas cuando murió mi padre. Dicen que tuvo muy buena muerte. Es un otro pasaje famoso de la obra en que el discurso de la locura, una locura de verdad para Shakespeare, no es el único ejemplo, se da a través de las canciones o baladas tradicionales, y los primeros versos que fueron leídos se dan como cantados por Ofelia, y después un discurso que es el discurso del lenguaje simbólico de las flores. En la última obra de Shakespeare, escrita en colaboración con Fletcher, que se llama The Two Noble Kinsmen, hay exactamente un paralelo con Ofelia y una misma locura de una joven mujer abandonada por su amor y que habla a través del lenguaje simbólico de las flores, y cada una de las flores que fueron mencionadas tenía un sentido en relación con la traición, el amor, el deseo, la pena, la tristeza, la esperanza, etc. Vamos a dejar esto aquí. Ustedes han comprendido el tejido muy denso de este diálogo, las danzas macabras con todos los estamentos sociales, la ironía de la fortuna que transforma el más poderoso en polvo, la tensión que establece Hamlet entre la figura de Yorick, que encarna todo este mundo de una cultura de la oralidad, de los gestos, de la burla, y la cultura letrada, y lo hace con una forma de melancolía, de nostalgia en relación con su propia juventud y en relación quizá con las transformaciones del mundo. Y todo va a acabar en el último acto a través de una serie de muertes, pero que nos remiten a otros elementos del texto que no he focalizado en esta lectura hoy en día, que son los elementos políticos, la relación Dinamarca-Noruega, y que son también la relación entre Laertes, el hermano de Ofelia, que quiere vengarse de la muerte de su hermana, y de Hamlet. Y toda la última parte, una serie a través de la omnipresencia del veneno, espada envenenadas o veneno dentro del agua, de las muertes sucesivas de la reina Gertrude, de Hamlet y Laertes, que intercambiando sus espadas se matan recíprocamente con la espada envenenada, y finalmente, antes de morir, la posibilidad finalmente por Hamlet de vengarse
frase de Claudius que le da un golpe con la espada envenenada y para estar seguro del efecto le hace beber de una manera forzada el agua envenenada. Toda esta forma muy dramática, muy espectacular, lo que puede ubicarse dentro de lo que decía de la estética de Shakespeare, que no corresponde necesariamente a la estética teatral de Hamlet, nos conduce a la vez en el desenlace, las últimas palabras de Horacio y después de Fortinbras, el hijo del rey de Noruega derrotado por Hamlet, el padre, y nos conduce a este momento en que Horacio, frente al Hamlet muerto, tiene estas sentencias famosas: buenas noches, mi dulce príncipe, que cante un coro de ángeles que te conduzca con sus alas hasta tu reposo. Good night, sweet prince, y buenas noches para todos. Muchas gracias. Y respetamos el horario.